Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los asistentes del Seminario de Organizaciones e Instituciones de Seguridad e Inseguridad. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Astorga Almanza. Él es doctor en Sociología por la Universidad de París I, creo que es Sorbona, ¿verdad? Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. De acuerdo a su ficha que está en el sitio del instituto, aparece que actualmente es coordinador de la cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, No lo han modificado, pero eso fue hasta 2018. hasta 2018. Bueno, Sí. igual que usted, con fuentes públicas, ¿no? No tengo acceso a otra, pero bueno, qué bueno que nos lo precisa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, tiene una obra muy amplia con distintos artículos, papers y también libros, ¿no? Y el día de hoy vamos a tener la fortuna de que nos platique de me parece, una de sus obras más recientes que se llama Sin un disparo, que hace referencia pues a una frase que dijo el presidente Peña Nieto a lo largo de su sexenio sobre la seguridad o inseguridad en el país. Bueno, sin más preámbulo, pues lo dejamos. Como comentamos en otras ocasiones, la dinámica del seminario es básicamente que usted haga una presentación primero y después pues vendrá una sesión de intercambio con los colegas aquí presentes y espero que bueno, se vayan incorporando más en el transcurso del seminario. Pues muchas gracias, doctora Astorga, y adelante. Muchas gracias, doctor Alejandro Vega, participantes de este seminario, por esta invitación. En una ocasión anterior, pues por razones familiares, pues no pude estar con ustedes, pero bueno, ahora sí. Y bueno, la digamos, el deseo mío sería que hubieran leído el texto, por lo menos algunas partes, ¿no? Para no hacer reiterativo el asunto, pero bueno, para aquellos que no lo leyeron, pues una breve introducción al texto. Este es el libro más reciente que he publicado. Eh, la idea de esto fue, digamos, un proyecto que inicié a finales de los años 80, en 89, y es un proyecto de larga duración, ¿no? Donde pues, la idea era, sigue siendo más bien, eh, hacer un recorrido sociohistórico en un principio de el proceso de prohibición de ciertas sustancias psicoactivas y los usos sociales, en fin, algunas características de la producción simbólica alrededor de las drogas, los traficantes, etcétera, y que empecé a cubrir, digamos, desde el último cuarto del siglo XIX, y seguir todo este proceso a lo largo del siglo XX hasta nuestros días. Y en algún momento opté por la secuencia, digamos, sexenal, ¿no? Ya una vez cubierto a vuelo de pájaro en algunos textos y en otros ya con información de archivos, sobre todo de Estados Unidos, de esta génesis, de la génesis de estas prohibiciones sobre ciertas sustancias psicoactivas y la relación entre México y Estados Unidos en estos temas. Y posteriormente, pues se fue agregando otro país, Colombia, y dar una idea de cómo ha sido este proceso, cómo lo he visto en función de las fuentes que he consultado, y dar este seguimiento de este proceso, de estos cambios
de estas modificaciones a través del tiempo. En este caso, bueno, en ocasiones anteriores, digamos, el libro anterior fue sobre el sexenio de Calderón y los anteriores pues cubrieron otros periodos históricos, ¿no? Eh, entonces, el acotamiento inicial es el sexenio de Peña, ¿no? Lo cual, por la experiencia de todos ustedes, saben perfectamente que uno no se ciñe estrictamente a lo que está a fechas, digamos, determinadas, ¿no? Tiene uno que hacer siempre referencia a cierto contexto histórico, a incluso a cuestiones un poco más recientes fuera de ese límite, de ese periodo, ¿no? En este caso yo traté de concentrarme más, no repetir tanto lo que ya he tratado en otros textos, sino más bien hacer una invitación a la lectura de otros textos eh, para que se den una idea los lectores, las lectoras, de cómo he visto este proceso histórico y sus vínculos con el campo político, ¿no? Cómo ha surgido, cómo surgió este campo dentro del campo delictivo como un subcampo, ¿no? Utilizando la terminología de Bourdieu y ver las características de cómo surge, ¿no? Con base en esas fuentes que he consultado. Y lo que he dicho es que este subcampo del campo del tráfico del tráfico de drogas en el campo delictivo nace subordinado al campo político en México, ¿no? Y esa es una distinción que a mí me parece muy importante porque no todos los casos en otros países son similares, ¿no? Eso le imprime una característica muy particular y eh, digamos, brincándonos todas esas etapas, esas modificaciones van a estar de este subcampo delictivo y sus transformaciones van a estar íntimamente vinculadas a las transformaciones en el campo político, en el caso mexicano, y evidentemente a otras situaciones como son la demanda de ciertas sustancias psicoactivas en los mercados internacionales y particularmente en el gran mercado que sigue siendo hasta nuestros días el de Estados Unidos. Sin dejar de lado, evidentemente, el mercado mexicano, pero en términos comparativos, pues no hay un digamos, lo que más se le acerca a Estados Unidos es el mercado de la Unión Europea, pero de toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, es un poco para dimensionar la diferencia entre estos mercados y la atracción que representa para aquellos agentes sociales que se han dedicado históricamente a las distintas fases de esta economía esa atracción que representa el mercado estadounidense y su rentabilidad. Bien, eh, para, para el texto que está como el libro anterior con una frase, digamos, muy reiterativa del sexenio, eh, es sin un solo disparo, ¿no? Era una de las frases favoritas de las autoridades en el sexenio de Peña para tratar de diferenciarse, de distanciarse de lo que ellos mismos pensaban y que había saturado los medios también gracias a la insistencia
de distintos agentes sociales y de grupos políticos eh, que se vieron digamos que no tenían una simpatía eh, eh, por el presidente Calderón y por las condiciones en las que había llegado a la presidencia con esas diferencias mínimas que todos sabemos, ¿no? Entonces, para distanciarse, por lo menos en el discurso, y sobre todo, diría yo más bien, sobre todo en el discurso de ese sexenio, en el de Peña, se insistió mucho justamente en esta cuestión. Pero antes de entrar en los detalles, en los casos que yo traté en este libro, que son tres casos que me parecieron emblemáticos, no los únicos, evidentemente, pero sí con un peso muy fuerte, que son el de Sinaloa, el de Guerrero y el de Michoacán, ¿no? Antes de eso, eh, insistí también en este libro, como lo hice desde el primer libro, que fue la mitología del narcotraficante, entre comillas, en México, como eh, un posicionamiento epistemológico de mi parte de cómo quería y he seguido abordando este fenómeno en nuestro país, ¿no? Entonces, hago un repaso eh, y una insistencia y una invitación a los lectores y las lectoras de la necesidad que hay de una ruptura epistemológica que todos sabemos que es el ABC de cualquier investigación con las nociones de sentido común, lo que nos han enseñado los clásicos desde siempre, ¿no? Y que se tiende a olvidar desafortunadamente en muchos de los textos eh, que, que se han publicado y que se siguen publicando. Eh, no solo textos periodísticos, sino incluso textos académicos. Entonces, es una llamada de atención y que está sujeta, como todas las llamadas de atención y estas investigaciones, a las observaciones, críticas, en fin, lo que es propio de la actividad académica, ¿no? Y esta idea de insistir en en este aspecto epistemológico es por la cantidad, por ejemplo, no solo de lo que se publica, se sigue publicando, sino lo que me preocupa también es que en mi seminario de investigación, los y las estudiantes que llegan con una serie de nociones del sentido común y que muchas veces están convencidas y convencidos de que efectivamente están hablando y utilizando conceptos de las ciencias sociales, cuando en realidad están utilizando de manera indiscriminada una serie eh, de, de estas nociones del sentido común, de etiquetas, sobre todo mediáticas, y que no logran justamente llegar a un cierto nivel de profundidad en los trabajos de tesis que realizan, ¿no? Entonces, esta insistencia tiene que ver con eso también, ¿no? Por ejemplo, el tratar de descomponer eh, de algunos de los elementos esenciales del discurso
cuando se habla de cuestiones de seguridad, de drogas, de traficantes, etcétera, y ver la génesis de este tipo de cuestiones, como son el prefijo, sufijo, sustantivo y adjetivo narco, ¿no? Lo que señalo es que esto tiene un origen muy histórico, muy claro, que es la ley Harrison en Estados Unidos, ¿no? Esto que le llamo yo la subsunción nominativa, de englobar en en una etiqueta o a sustancias psicoactivas con distintos efectos farmacológicos en una sola, que es la de narcóticos, ¿no? Y hasta nuestros días venimos arrastrando con esa subsunción nominativa y sin hacer las distinciones necesarias que, como señalo en el texto, eh, ha insistido mucho la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, dentro de Naciones Unidas, veo cómo se clasifica o cómo se dice en inglés, ¿no? Y cómo se dice en español. Entonces, ahí lo que hay que ver son los niveles del lenguaje, ¿no? Entonces, con eso empiezo, que por lo menos habría que ver tres niveles de lenguaje para ir desmontando justamente estas nociones del sentido común y hacer un esfuerzo desde las ciencias sociales por eh, elaborar categorías y ya en una etapa mucho más avanzada conceptos que den cuenta justamente de una manera más apropiada de la complejidad de los fenómenos que estamos analizando, ¿no? Veo, por ejemplo, esos tres niveles de lenguaje, que podrían ser más, evidentemente, pero los menciono así de entrada, que es eh, el nivel del lenguaje codificado en los diccionarios, por ejemplo, ¿no? Que retoman los usos comunes, pero también las el significado de las palabras para ser utilizadas de mejor manera. No siempre, y eso es clarísimo, en los diccionarios se recupera las nociones o, digamos, los conceptos eh, científicos. En algunos casos sí, otros no. Y ese es un primer nivel, ¿no? Es decir, cuando uno no conoce el significado de una palabra, bueno, uno puede decir, bueno, es que fulanito tal lo utiliza de esa manera, sí, pero digamos, el español que se habla en México o la Real Academia, etcétera, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Viene del latín, del griego, de otros lados? En fin, ¿y cómo se ha ido? ¿Cuál es el significado de esto? Otro nivel es el de la codificación jurídica, es decir, aquello que va a tener efectos legales, lo que delimita lo permitido y lo prohibido en una sociedad determinada, aquello que se considera que transgrede las leyes, ¿no? Y el lenguaje que se utiliza, ¿no? Y el tercer nivel, pues en el que estamos nosotros, ¿no? Con pretensiones justamente científicas, ¿no? Y esos tres niveles en los trabajos, en el discurso, eh, en las pláticas cotidianas, es normal, digamos, que se mezcle todo esto, pero no debería ser normal que se mezclaran todos estos niveles de manera crítica o inconsciente de en qué nivel se está uno moviendo cuando hace un trabajo académico, ¿no? Y eso se puede observar, yo diría que fácilmente, en cualquier texto académico. Y hay que ser autocrítico, ¿no? Uno mismo, yo mismo he utilizado cosas que yo critico,
porque en un momento determinado, pues no he reflexionado lo suficiente como para ir más allá en un determinado momento sobre el lenguaje que he utilizado, ¿no? Entonces, como esa vigilancia epistemológica continua que uno debe tener como investigador académico, eh, insistí todavía más en este ejercicio. Entonces, veo esos niveles de lenguaje para tratar de precisar en la medida de mis posibilidades las características tanto de, digamos, la génesis de este tipo de etiquetas, la imposición de sentido, las dificultades para capturar de manera simbólica con un lenguaje mucho más apropiado fenómenos complejos y hacer un intento eh, de utilizar un lenguaje desde mi perspectiva más apropiado, evidentemente sujeto a todas las observaciones críticas, en fin, eh, lo que ustedes quieran, de este tipo de acercamientos, ¿no? Eh, utilizando estas herramientas, la aplico justamente a la manera en que distintos gobiernos, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Colombia, han utilizado y Estados Unidos para caracterizar a las organizaciones delictivas. Entonces, hago una primera distinción diciendo que la categoría jurídica de crimen en Estados Unidos es central, pero hay cuatro derivaciones, digamos. Eh, en la categoría jurídica central en las leyes, digamos, de la tradición hispana, la categoría central es delito, ¿no? En los códigos penales, ¿sí? Entonces no es crimen, es delito. Entonces, viendo esas distinciones que parecerían tan obvias, pues no lo son, justamente. Y hay un proceso justamente de interiorización y de codificación incluso en leyes mexicanas que son adaptadas de la tradición anglosajona y que en la tradición anglosajona no tienen necesariamente el mismo significado que tienen en la tradición hispana. Entonces, no me meto en los detalles, están ahí en el libro, pero hago un recorrido, digamos, por los códigos penales, el US Code en Estados Unidos, donde hay ciertas categorías, eh, ciertas nociones que no existen en el US Code y que son muy utilizadas en el lenguaje para referirse a organizaciones delictivas o a traficantes, etcétera, ¿no? Una de ellas es cártel, ¿no? Cártel es ustedes buscan en el US Code y eso no existe, ¿no? Entonces, ¿por qué las autoridades estadounidenses hablan de manera sistemática de cárteles por aquí, cárteles por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene un origen que es principios de los años 80 por fiscales de Florida y agentes de la DEA, ¿no? Entonces, pero eso lo interesante es cómo se logra imponer este tipo de etiquetas sin tener un respaldo jurídico, ¿no? Pero que son predominantes en el discurso político, policíaco e incluso académico, ¿no? Eh, lo otro es a lo que ya me referí desde el inicio, ¿no? El prefijo, sufijo, sustantivo y adjetivo narco, ¿no? Y el origen en la, la ley Harrison. Entonces, con esto, pues, voy viendo en la legislación mexicana, por ejemplo, en la Constitución, en los códigos penales, etcétera, en la Ley General de Salud, etcétera, cómo los legisladores mexicanos eh, adoptaron, y seguramente sin saberlo,
esta referencia de las leyes en Estados Unidos donde subsumen las sustancias psicoactivas a la categoría de narcóticos y eh, establece en las leyes mexicanas también que todas las sustancias psicoactivas van a ser narcóticas, lo cual es, desde el punto de vista farmacológico, simple y sencillamente absurdo, ¿no? Pero bueno, y eso da pie a la utilización justamente de, eh, de estas prefijos, sufijo y etcétera, etcétera, que no hay día que uno no lea la prensa y que vea eh, eh, algún texto de algún periodista o de declaraciones de algún político eh, que se creen muy imaginativos solo por ponerle el prefijo narco a cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta sobresimplificación, esta limitación del lenguaje, pues tiene que ver justamente con las limitaciones para llevar a cabo cierto tipo de políticas. O sea, no se puede caracterizar a cualquier organización delictiva como cártel, ¿no? O sea, francamente es descabellado, pero eh, y no se puede tampoco judicializar a nadie por pertenecer a un cártel, porque simple y sencillamente no hay referente jurídico en las leyes mexicanas, ¿no? Pero vean con la facilidad con la que todo esto se reproduce cotidianamente, ¿no? Entonces, veo, por ejemplo, en un inicio, cómo en Colombia, eh, esta etiqueta de cárteles originalmente se le aplica a las organizaciones delictivas colombianas, sobre todo a las de Medellín y de Cali, ¿no? Y cómo el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos por desembarazarse, digamos, quitarse esa etiqueta eh, y quitarle esa etiqueta a las organizaciones delictivas en Colombia. Y esos esfuerzos, digamos, una, una un primer esfuerzo, digamos, de parte del gobierno colombiano fue durante el gobierno de Uribe, ¿no? Donde se acuñó el término de bandas criminales, las BACRIM, ¿no? Aquí pueden ver también en muchos textos de académicos que escriben en periódicos que retoman eso sin ver justamente ni interesarse tampoco en cuál es el origen de todo esto. Y es una invención del gobierno de Uribe para quitarse, digamos, el estigma y la etiqueta de cárteles a sus organizaciones delictivas, que no lo eran, ¿no? Definitivamente, pero bueno, ese es otro asunto. Y posteriormente, el Ministerio de la Defensa colombiano se inventa otras caracterizaciones, ¿no? Y eso se plasma en las leyes colombianas, ¿no? Y siguen siendo imprecisas, justamente por la dificultad que hay para caracterizar grupos delictivos de distinto tamaño, composición, grado de influencia dentro del campo delictivo, en, en el, en el ámbito internacional, en fin. Eh, entonces, tratar de englobar a todas estas organizaciones andisímbolas es sumamente complejo. Habría que hacer estudios muy particulares de cada una de ellas, pero en fin, el intento está ahí, ¿no? Y también cómo Estados Unidos ha contribuido a, por ejemplo, caracterizar sobre todo las organizaciones y coaliciones delictivas en México como cárteles, pero no a las colombianas, ¿no? Y eso se puede ver en los propios textos oficiales del gobierno de Estados Unidos que adoptan
las categorías que el propio gobierno colombiano ha tratado de imponer, ¿no? Entonces, este tratamiento diferencial eh, no es neutral políticamente, ¿no? Porque cuando uno ve las características de estas organizaciones delictivas en Colombia, y es uno de los capítulos, los llamados urabeños, por ejemplo, o los úsuga, pues por el apellido de los líderes visibles de esta organización o coalición, y los rastrojos, cuando uno ve las características que el propio gobierno de Colombia y el de Estados Unidos mencionan, pues no hay nada distinto a lo que anteriormente se clasificaba como cárteles. O sea, lo que hay es un cambio de nombre nada más, pero con sustento jurídico, ¿sí? Lo de cártel nunca tuvo sustento jurídico. Las nuevas designaciones sí, ¿sí? Entonces, eso hace una diferencia. Y en el caso mexicano, eh, el sustento jurídico es la ley contra la delincuencia organizada, la ley federal contra la delincuencia organizada, que es del 96, y la noción de delincuencia organizada se había introducido ya 3 años antes en la Constitución al reformar el artículo 16, ¿sí? Entonces, había una introducción de una noción en la Constitución sin una ley que lo respaldara. O sea, no había cómo definir qué era la delincuencia organizada. Eso se hace 3 años después, ¿no? Es un poco para ver estos procesos también de primero eh, ponen la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, que es algo muy común. Y las diferencias que hay entre las categorías que se utilizan en la Constitución, en los códigos penales, en la Ley General de Salud. No hay una homogeneidad, ¿sí? Entonces, hay desde el punto de vista, por lo menos estrictamente jurídico, ya hay un problema fuerte ahí, ¿no? Y eso da pie, pues, a que eh, se utilicen de manera un poco a lo loco, diría yo, distintos niveles de lenguaje, distintas nociones, categorías, conceptos, y que ya no sabemos de qué demonios estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que lo que, por lo menos así lo veo, lo que nos corresponde a quienes trabajamos en ciencias sociales, pues es justamente hacer este tipo de observaciones y tratar de ser lo más precisos posibles, ¿no? Eh, Analizo los casos de Sinaloa, de Guerrero y de Michoacán, y las acciones del gobierno federal en el sexenio de Peña, y de cómo se va construyendo en este sexenio, en ese sexenio de Peña, ese esfuerzo por distanciarse en el discurso, no en la práctica, pero tratar de que el discurso predomine sobre la práctica y hacer creer que ese distanciamiento discursivo de lo que predominaba en el sexenio de Calderón, que un día sí y otro también, Calderón insistía en un discurso de carácter bélico, ¿no? Y aquí hablaban de cooperación, en fin, de todo lo que la crítica al gobierno de Calderón había dicho, y que ellos trataban de sintetizar y de decir que ellos iban a hacer las cosas de manera distinta, que ellos sí sabían cómo hacerlo, y para hacerlo volvían a la concentración de atribuciones en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y en tener una puerta única para
las agencias de seguridad estadounidenses en la relación con las agencias de seguridad mexicanas, ¿no? En la práctica, eh, el, eh, la Sedena, la SEMAR y la Policía Federal seguían haciendo lo mismo que hacían anteriormente, ¿no? Solo que envueltos en un discurso eh, que no insistía en el lenguaje bélico, ¿no? Peña, desde que era gobernador del Estado de México, eh, cuando Calderón era presidente, eh, apoyaban, ahí eh, menciono posicionamientos de Peña desde entonces, de apoyo a la estrategia que estaba llevando el gobierno federal en la presidencia de Calderón. Y mientras más se acercaban las elecciones, se iba, por lo menos en el discurso, distanciando ligeramente de ese posicionamiento que había tenido como gobernador del Estado de México. Y ya como presidente, hay ciertos funcionarios del gobierno de Peña que van a ser digamos, los que van a liderar esta, esta intención de construir un discurso distinto, ¿no? Eh, la realidad, justamente, eh, ejemplificada en N casos en el sexenio de Peña, lo que va a mostrar es que no, no había una distinción muy tajante con lo realizado en el sexenio de Calderón, ¿no? Eh, los casos particulares de, por ejemplo, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, lo que trato de ver ahí son diferencias, ¿no? En el caso de Sinaloa, por ejemplo, teníamos el, el- el liderazgo bicéfalo, ¿no? De Zambada y Guzmán y otros grupos que le hacían competencia dentro de Sinaloa, con los cuales tuvieron enfrentamientos muy fuertes. Por ejemplo, el caso de Isidro Mesa, ¿no? Que era parte de la decisión de los hermanos Beltrán y que tenía su influencia digamos, en el norte de Sinaloa. Entonces, es un poco para ver los límites también de la influencia y del control que podría tener una organización tan fuerte como la de Guzmán Zambada en el propio territorio sinaloense, ¿no? Más allá de cómo se presentaba esta organización en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos y de México, ¿no? Como una organización con una influencia tremenda en distintas partes del mundo, cuando en realidad lo que había eran operadores, ¿no? Pero bueno, es parte de la construcción también de de estas mitologías acerca de las organizaciones delictivas, ¿no? Los vínculos con organizaciones delictivas colombianas para el tráfico de cocaína y el hecho de que, por ejemplo, las autodefensas y la proliferación de organizaciones delictivas en Sinaloa no se dio como sí se dio en los casos de Michoacán y de Guerrero, ¿no? En el caso de Michoacán,
con los templarios, que tenían una influencia mucho más grande en distintos municipios de Michoacán. ¿Y cuál fue la estrategia del gobierno de Peña para tratar el caso de Michoacán? Recordemos que en el sexenio de Calderón, las actividades, las acciones militares empezaron en Michoacán a petición del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Nunca ha sido desmentido y están los documentos de petición de varios gobernadores donde pedían el apoyo de las fuerzas federales, sobre todo militares, en sus respectivos estados y en ciertos municipios. Eh, en el caso de Michoacán, se nombra a no recuerdo ahorita el nombre oficial, pero a un personaje que en la práctica tenía más atribuciones que el propio gobernador. Y desde donde se dieron apoyos a ciertos grupos armados de autodefensas para tratar de reducir la influencia de los templarios. Eh, Vimos cuál fue el resultado de esto. Por ejemplo, los vínculos cada vez más evidentes y que salieron a la luz pública entre eh, ciertos políticos, incluso cayó un gobernador de Michoacán, y con organizaciones delictivas, no solo los templarios, sino otras tantas organizaciones que se empiezan a armar para responder, digamos, para tratar de parar la influencia de los templarios y que a su vez algunas de ellas van a ser financiadas y armadas por la gente de Nemesio Ceguera, ¿no? Originario de Michoacán, que no es, digamos, ni de Jalisco, ni es nuevo, ni es nueva generación, ¿no? Pero en fin, estos nombres rimbombantes que se inventan las organizaciones delictivas, pues tiene cierto impacto mediático, ¿no? Eh, entonces, eh, esta estrategia no, lo vemos incluso en la actualidad, no funcionó. Desde entonces no funcionó. Y si bien disminuyó la influencia de los templarios, eh, reposicionó, digamos, a otras organizaciones delictivas que tenían unos vínculos más estrechos con el gobierno federal y con la gente de Nemesio Ceguera, ¿no? En el caso de, eh, de Guerrero, ahí la situación era mucho peor porque estaba mucho más, yo le llamo balcanizada, ¿no? Una proliferación impresionante después del, eh, de que las fuerzas federales dieron de baja a Arturo Beltrán en Morelos y las distintas decisiones de lo que era hasta ese momento predominante en Guerrero, que era ese brazo de la coalición sinaloense en Guerrero, liderado por los hermanos Beltrán, ¿no? Esas decisiones van a tener un efecto hasta nuestros días muy fuerte en Guerrero, con vínculos también, que ahí, contrariamente al caso de Sinaloa, donde por lo menos los medios no dieron, ni las autoridades dieron
información acerca de vínculos con los poderes políticos locales, lo cual no quiere decir que no hayan existido ni que no existan, sino que no le dieron la publicidad que le dieron porque la evidencia era mucho más clara en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero. Entonces, independientemente del partido político que estuviese en algún municipio, eh, se dieron a conocer esos vínculos, ¿no? Había reportes incluso del gobierno federal donde había un mapeo de los vínculos de distintas autoridades disque gobernados por distintos partidos políticos con diferentes organizaciones delictivas en Guerrero, ¿no? Finalmente, eh, el surgimiento, por ejemplo, eh, de autodefensas o las autodenominadas autodefensas, tanto en Michoacán como en Guerrero. En Guerrero tenían otros antecedentes que incluso en el caso del primer gobierno de Ángel Aguirre, fueron financiadas y armadas por el propio gobierno estatal, ¿no? Entonces, el, en fin, las complicaciones para establecer una política de seguridad coherente desde el gobierno federal sobre las distintas partes del territorio nacional, eh, pues simple y sencillamente se enfrentaron con eh, situaciones muy disímbolas en cada uno de los lugares, lo cual, eh, si comparamos el discurso donde siempre están armados los discursos para presentar una imagen idealizada de los gobiernos y la complejidad de los niveles locales, sigue siendo de tal naturaleza que habría que pensar en estrategias muy distintas, y no simplemente eh, como se hizo en el sexenio pasado, de cambiar de nuevo el discurso y en la práctica dejar un desastre peor que los gobiernos anteriores. Entonces, más allá de estos discursos, la realidad que pudimos observar eh, fue que eh, lo que antes, durante la hegemonía del PRI, por ejemplo, era una subordinación estructural que se fue modificando en la misma medida en que se fue reconfigurando el campo político en el país y se fueron desarticulando esos mecanismos de control que tuvo el PRI durante varias décadas en el país. Esa mayor autonomía relativa de las organizaciones delictivas respecto del poder político, eh, ya se observaban desde hace tiempo, pero fueron ya mucho más claras, mucho más evidentes, mucho más comprobables en casos emblemáticos como eso. Podíamos haber utilizado también el caso de Tamaulipas y de otros, pero no hubiera terminado nunca, ¿no? Entonces, lo dejé en esos ahí como aperitivo, digamos, y ver esas diferencias entre los tres, porque el de Michoacán no es igual al de Guerrero. O sea, aunque aparentemente bueno, tiene más similitudes, pero no es igual, ¿no? Y tampoco es igual al de Sinaloa, ¿no? Entonces, ¿cómo elaborar una estrategia de seguridad desde el poder central que sea aplicable para las distintas situaciones en el nivel local, ¿no? Donde la correlación de fuerzas entre el campo delictivo y el campo político y sus imbricaciones con la sociedad local
y con los poderes económicos locales, pues es muy distinta, ¿no? Es eh, en fin, es, cualquiera que diga que tiene una solución mágica, pues no la va a tener, ¿no? Van a seguir elaborando discursos fantasiosos, diciendo que ellos hacen las cosas mejores que los demás y que las cosas no son como son, sino como ellos quieren que sean a través de las conferencias en las mañanas o en las tardes o en las noches o en cualquier hora del día. Y eh, cómo lidiar con eso y digo, ya me saldría del libro para ver la situación actual, ¿no? Pero ese ya es otro, es otro tema, ¿no? Porque hay que ver todavía el sexenio anterior, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Son cuestiones demasiado generales, yo lo sé. El detalle está justamente los detalles están en el texto y podemos eh, empezar, digamos, con este intercambio, ¿no? Sí, sí, efectivamente, muchísimas gracias. Es una obra vasta, ¿no? El libro, o sea, si uno se mete al detalle, es realmente extraordinaria la cantidad de datos que se manejan en él. Bueno, pues haría la invitación a los compañeros aquí presentes si tienen alguna pregunta, ya saben, el procedimiento convencional, alzar la manita para empezar con una batería de unas dos, tres preguntas y después iniciaríamos con otra batería. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No se animan? A ver, Antonio, adelante. Gracias, doctor Alejandro. Sí, bueno, a mí me llamó la atención de, bueno, grandes partes del libro del doctor Astorga. Entre una de ellas es esto que hablaba de el nivel del lenguaje, ¿no? Y cómo mencionaba, pues la existencia de que hay como palabras, como decía, que ya están como en la legislación, pero que son evitadas por por los funcionarios públicos, ¿no? Son evitadas, ¿por qué? Porque esto significaría eh, buscan minimizar la responsabilidad, ¿no? Buscan minimizar la rendición de cuentas. Entonces no usan palabras como delincuencia organizada, por ejemplo. No usan palabras como carteles, como células. Entonces esto evita este tipo de rendición de cuentas a los funcionarios, ¿no? Y habla también esa parte y al final de cómo en la Ciudad de México, ¿no? Se evita, por ejemplo, el uso de palabras de crimen organizado, ¿no? Y esto hace que obviamente pues los políticos eviten, como yo decía, la rendición de cuentas, ¿no? Pero este problema también pues, va más allá y si bien ya no le tocó a usted, doctor Astorga, pero ahora cómo pues seguimos sin comprender y cómo ahora también pues en este caso el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ahora llama a los grupos criminales, grupos terroristas, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esto qué implicaciones tiene? O sea, significa que conoce aún más cómo es la organización criminal o qué implicaciones va a tener, ¿no? Estaba también leyendo cómo en México esto aún no ha permeado. Existe ya la legislación en el Código Penal y en la Ley Nacional de Seguridad, este, pues el término terrorista, ¿no? Pero pues se aleja de lo que es una organización de crimen organizado, ¿no? Dedicado al narcotráfico. Entonces, ¿cómo esto va a implicar ahora en ese territorio, ¿no? Entonces, más bien sería pues, conocer su opinión en torno a esto, doctor. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta? Bueno, yo me gustaría, al margen de que tengo un montón de preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra, sí me gustaría que nos platicara un poco sobre estas nociones de Bourdieu que utiliza, ¿no? En algunas que son campo, eh, violencia simbólica, y sin embargo, al momento de leer el texto, me parece que están todos los elementos ahí puestos y sin embargo no hay una propuesta de un diseño como lo hace Bourdieu,
¿no? En algún momento dado, de poner, bueno, cuáles son los agentes. Hay otras nociones que podrían también ser útiles, como la parte del hábitus, ¿no? Que son, pues, digamos, la manera en cómo se conecta lo que es el individuo con la estructura. Y bueno, yo quisiera que nos comentar un poquito más sobre esta parte metodológica, teórica, en el uso de su libro, que a mí me gusta mucho cómo lo trabaja Bourdieu y me parece relevante y sobre todo pertinente cómo lo utiliza. Pero sí me llamó la atención de que eh, eh, como que hay un uso, digamos, acotado del instrumental teórico que maneja Bourdieu. No sé si haya otra pregunta por ahí. ¿No? Yo, profesor. ¿René? Adelante, René. Sí, hola, buenas tardes, doctor Astorga. Eh, a mí un poco también me llamó la atención lo que señalaba Antonio, el, eh, el uso que se le hace del lenguaje que se hace por parte de las autoridades, ¿no? Para con ciertos términos, ¿no? O sea, cuidar ciertos términos y evitar así la transparencia o la rendición de cuentas por parte de las mismas autoridades. En ese sentido, a mí, por ejemplo, no lo aborda usted como tal en el texto, en el libro, pero ¿no considera usted que, por ejemplo, dentro de esta lucha como o simbólica o del lenguaje que intenta o que hacen las autoridades mexicanas, ¿no considera usted que también el tema, por ejemplo, de tratar de impedir que permee lo que es la narcocultura en la sociedad estaría enmarcada también dentro de esta lucha simbólica que intentan las autoridades? Por ejemplo, actualmente hay un debate de si prohibir o no, por ejemplo, la música, ¿no? Que hace apología al crimen o a los grupos criminales, ¿no? Entonces, ¿no considera usted que este tipo de fenómenos se estaría también enmarcando en estas luchas simbólicas y del lenguaje que usted menciona en su texto, doctor? Sería mi pregunta, doctor. Gracias. Sí, gracias. Bien. Sí, esta mención, por ejemplo, al lenguaje de los funcionarios públicos, ¿no? Ellos mismos, yo diría que muchos de ellos ni siquiera han leído la ley federal contra la delincuencia organizada, ¿no? Eh, Ahí vienen todos los delitos que podrían ser considerados delincuencia organizada. Uno de ellos es delitos contra la salud. Delitos contra la salud existe desde el siglo XIX, desde la época del Código Penal de Benito Juárez. ¿Sí? Nada más para que tengan una idea. El delito es delito contra la salud y hay distintas modalidades de delitos contra la salud. El delito de narcotráfico no existe en las leyes mexicanas, pero curiosamente sí existe el del narcomenudeo. ¿Sí? Entonces, hago una referencia también ahí en el texto sobre esta ignorancia de los legisladores y las legisladoras. Eh, ¿En cuántos textos periodísticos han leído ustedes? Se le consignó por narcotráfico y delitos contra la salud y delincuencia organizada. O sea, es absurdo, ¿sí? Eh, Hay otro de los delitos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es terrorismo. El delito de terrorismo existe la primera vez que yo lo detecté fue, si recuerdo bien, en la legislación de Michoacán en los años 60.
¿sí? Por allá en 67, algo así. Y está en el Código Penal, si recuerdo bien, en el artículo 139, ¿sí? Entonces, eh, aquí digamos, ya entraríamos en otros asuntos ya mucho más recientes que tienen que ver con la manera en que los ha catalogado ya oficialmente el gobierno de Estados Unidos. Y cuando el gobierno de Estados Unidos los designa oficialmente, eh, todo el mundo tiene que estar preparado para eso, ¿no? En los distintos gobiernos. Eh, la directriz, por ejemplo, 221 del gobierno de Reagan eh, sobre, eh, sobre seguridad, eh, definió en 1986 que el tráfico de drogas lo iban a caracterizar como un asunto de seguridad nacional. Ese fue el punto de quiebre, porque Estados Unidos jamás había clasificado el tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional. Fue la directiva de Reagan de 1986 la que establece, yo digo, como las bulas del Papa, ¿no? Como diría Boudin, Urbi et Orbi, lo que debería ser considerado como de seguridad nacional cuando no lo era en ningún país. Solo había habido una mención en el gobierno de Colombia, en la época ¿de quién era? No me acuerdo si era, no me acuerdo de qué gobierno. Había una referencia, pero no estaba codificado en las leyes colombianas. Y a partir de ese momento, el gobierno mexicano en el discurso empieza a mencionarlo, pero no lo menciona como un asunto de seguridad, o sea, no lo establece como un asunto de seguridad nacional en las leyes mexicanas. Y en la práctica, fíjense, en la práctica, la Operación Trizo, llamada popularmente Operación Cóndor en México, un documento de la CIA mencionaba que el gobierno mexicano de facto estaba considerando el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional por el despliegue masivo de militares que hubo durante la Operación Trizo en tres zonas, en tres regiones de México, pero la más impactante, digamos, fue en el noroeste, en Sonora, en Sinaloa, Chihuahua y Durango, ¿no? Pero fíjense cómo va. En la práctica, la CIA consideraba que México ya lo estaba haciendo, pero no estaba codificado en las leyes. Pero Reagan en 86 ya lo define, ¿no? Es decir, para Estados Unidos y para los que están bajo nuestra influencia, lo deseable es que también lo consideren como nosotros, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, eh, ¿qué significaba en ese momento considerar un fenómeno como ese como de seguridad nacional? ¿Cuál es la institución por excelencia que es la garante de la seguridad nacional? Las fuerzas militares. ¿Sí? Entonces, si Estados Unidos definía eso, pues ellos no iban a utilizar necesariamente a las fuerzas militares, pero sí hubo modificaciones, por lo menos desde los años 60, para que las fuerzas militares estadounidenses tuvieran cada vez más un papel más importante dentro de Estados Unidos, pero sobre todo fuera de Estados Unidos. De ahí viene también esa mayor eh, mayor influencia de los militares en asuntos de drogas en América Latina, ¿no? Lo vamos a ver en Colombia, en Perú, en Ecuador, en fin, en México, ¿no? Pero sobre todo el punto de quiebre va a ser México con la Operación Trizo, mucho antes que en América del Sur, ¿no? Posteriormente o casi inmediatamente va a ser en Colombia y así sucesivamente. Entonces, eh,
si no han leído las últimas reformas a la ley sobre delincuencia organizada, vean, para que vean los delitos que están contemplados, la lista de delitos que está contemplada como delincuencia organizada, ¿no? Entonces está terrorismo, lavado de activos, eh, delitos contra la salud, tráfico de órganos, hidrocarburos, en fin, un montón de delitos, siempre y cuando cumpla con las condiciones de lo que se considera en las leyes mexicanas como delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, el término legal que normalmente deberían utilizar, como lo hace Estados Unidos, el término legal en Estados Unidos es organized crime, ¿no? ¿No? Digamos, y en México, pues es delincuencia organizada. Entonces, si no hay si desde las propias autoridades no hay una pedagogía para insistir en lo que está codificado en las leyes mexicanas, pues utilizan el lenguaje, digamos, de café, ¿no? De coloquial, etcétera. En otros países son mucho más sistemáticos los funcionarios en el uso del lenguaje, ¿no? Y que está más adaptado justamente a lo establecido en las leyes en esos países. Debemos tener presente, pues, que delitos contra la salud existe desde el Código Penal del siglo XIX, de la época de Juárez, ¿no? Y así ha permanecido. No hay todavía una iniciativa en el Congreso que diga que se va a eliminar delitos contra la salud y se va a bautizar como narcotráfico, ¿no? No dudo que a algún ocurrente de los que hay en el Congreso lo mencione en algún momento, ¿no? Eh, pero en fin, eh, hay hay otras palabras que se mencionan constantemente, ¿no? Una célula delictiva. ¿Qué es una célula delictiva? ¿De cuántos miembros está conformada una célula? Si delincuencia organizada son 3 o más, ¿de cuántos miembros estamos hablando cuando hablamos de célula? Que tampoco es una categoría jurídica, ¿no? Entonces, si es una célula delictiva, forzosamente tendría que ser, además de la delincuencia organizada, forzosamente tendrían que ser menos de 3, ¿sí o no? Por simple lógica. Si a partir de 3 o más es delincuencia organizada, dadas las características que se mencionan en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues forzosamente una célula tendría que ser menos, ¿no? Tendría que ser menos de 3. ¿Sí? Pero se habla de células cuando la composición puede ser de 15, 20, 100 o 200. Absurdo. Pero eso se repite todos los días. Y todo el mundo piensa que sabe que es una célula porque se acuerda de las clases de biología, ¿no? Pues no, no es evidente. Yo les he preguntado a militares, a funcionarios, etcétera, y nadie me sabe dar una respuesta. No, pues es que se utiliza de manera cotidiana. Sí, le digo, pues yo no sé de cuántos miembros están hablando, ¿no? O sea, defínanme qué demonios están entendiendo por una célula, ¿no? Esa es otra de tantas, ¿no? Eh, Lo de la narcocultura. Narcocultura no es un concepto de las ciencias sociales. No se pueden crear conceptos con etiquetas. ¿Sí? O sea, para empezar, habría que ver, y ese es el esfuerzo que he tratado de hacer, de dónde demonios viene esta imposición del prefijo, ¿no? Es una manera facilona, digamos, de tratar de meter cosas muy distintas
en un mismo saco, ¿no? Entonces ustedes le pueden poner narcocamión, narcobicicleta, narco lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí depende de la imaginación de cada quien. Y no van a decir absolutamente nada, ¿no? Van a creer que están diciendo algo, sí, utilicé narco, ¿no? Pues, no me puedo quedar afuera del mainstream, ¿no? Donde todo el mundo habla de narco. Por eso pongo la canción de las de Batijugando, ¿no? Le digo, nada más cambien Bati por narco y es lo mismo, ¿no? Ah, ¿Sí se acuerdan de esa parte del libro, los que lo leyeron? ¿Eh? Si tú no dices Bati, o sea, era cuando estaba de moda la serie de Batman en la televisión, ¿no? Entonces fue una canción muy popular eh, que dice, ahora están de moda las batipalabras. Si tú no dices Bati, dicen que no hablas, ¿no? Pues cámbiale el prefijo Bati por narco y es lo mismo, ¿no? Periodistas, amigos ya conocen toda mi insistencia sobre esto, que me han dicho, no, es que cuando hacemos un artículo en el periódico y no utilizamos eso, los jefes de redacción nos lo cambian y lo ponen narco, ¿no? Pues para que vean, pues, ¿no? Eh, entonces, yo diría que cualquiera que pretenda hacer conceptos elaborar conceptos, las ciencias sociales, con etiquetas, simple y sencillamente está olvidando la lección básica de cualquier eh, análisis epistemológico. ¿Sí? Hay una producción simbólica, ¿sí? Asociada a agentes sociales eh, que pueden dedicarse única y exclusivamente a la siembra, por ejemplo, de cierto tipo de plantas psicoactivas, o al tráfico, ¿no? O a- al transporte, etcétera. Y la división del trabajo se les va a englobar de manera popular con el prefijo narco, ¿no? eh, el traficante de cocaína, imagínense que hay un tipo ideal que es un agente social que se dedica única y exclusivamente al tráfico de cocaína, ¿no? ¿Sería un narco? Pues no, porque la cocaína es un estimulante, no es un narcótico, ¿no? Es para que vean un poco lo absurdo de estas clasificaciones, ¿no? Eh, lo, que es parte de la lucha simbólica, por supuesto. El primer libro que escribí, que se llama La mitología, tiene que ver con eso, justamente. Durante mucho tiempo, desde digamos, desde el propio campo del tráfico de drogas, no había eh, eh, un posicionamiento público como lo hubo en Colombia, por ejemplo, con Pablo Escobar y toda esta gente, de cuáles eran sus ideas, sus reivindicaciones, etcétera. Esto por eso lo vi a través de los corridos, donde de manera indirecta estaban eh, dando cuenta de ese mundo, de esas vivencias, de esas experiencias de esos agentes sociales y de las sustancias psicoactivas con las que negociaban, ¿no? Entonces, ahí sí empieza a haber un enfrentamiento simbólico entre el discurso dominante de las, eh, de los gobiernos, ya fuera el mexicano, el estadounidense, etcétera,
y una producción simbólica más cercana a las vivencias y a las historias de estos propios agentes sociales, ¿no? Y al popularizarse, pues empiezan justamente a observarse esos enfrentamientos, esas luchas simbólicas de manera mucho más clara. Anteriormente había el monopolio de un discurso que era sobre esos agentes, las sustancias psicoactivas y todo lo que tuviera que ver eh, con esa economía y con esos agentes sociales, ¿no? Y ese discurso, ese monopolio lo tenía el Estado, ¿no? Entonces ya cuando empieza a haber esa competencia, pues ya hay una lucha simbólica, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con una lucha simbólica. Le compete a la Secretaría de Gobernación este asunto. Yo lo he visto desde hace mucho tiempo, desde que empecé con esto, y la Secretaría de Gobernación nunca se ha querido meter con eso, porque siempre se sabe cuándo empieza la censura, pero no se sabe cuándo termina, ¿no? Y si la censura quiere ser consistente, pues tendrían que, imagínense la cantidad de películas, series, etcétera, que tendrían que prohibir. No nada más las expresiones musicales, ¿no? Entonces sería el cuento de nunca acabar. Yo no veo a las autoridades mexicanas prohibiéndolo. Ya lo intentó Francisco Labastida cuando fue gobernador de Sinaloa y pues nadie le hizo caso, ¿no? En fin, no se codificó en una ley en el estado de Sinaloa, fue una petición a los propietarios de la radio, la televisión, etcétera. Y pues, ya imagínense enfrentándose un gobierno X con las grandes empresas estadounidenses, los estudios, por ejemplo, que los más famosos, ¿no? O si ven en los cassettes, por ejemplo, eh, cuáles son las empresas que están donde se está grabando esos, esos, eh, esas expresiones musicales. Entonces, sería el cuento de nunca acabar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, es lo otro, lo que menciona Alejandro Vega. eh, Yo no quise abundar en lo que Bourdieu hace mucho mejor porque es justamente el creador de todo esto, ¿no? Y por eso hago una aclaración al principio. O sea, que hay que retener una serie de cosas que van a estar presentes en todo el texto, sin hacer énfasis, sin hacer cuadritos, ¿no? Que ya serían mucho más... eh, digamos, con otros objetivos por alguna clase y cosas por el estilo, ¿no? Pero para difusión, eh, creo que podría haber hecho un poco más pesado la lectura del texto, ¿no? Pero está el campo, no están los campos, ¿no? Están los agentes sociales, está lo que se disputa, están las jerarquías, está digamos, la mención a la importancia dentro y a la jerarquía dentro del campo delictivo de la coalición sinaloense eh, respecto de las N organizaciones delictivas en Michoacán y en Guerrero, por ejemplo. ¿Sí? Los ardillos no son comparables en ese momento a la coalición Zambada-Guzmán, en pocas palabras, ¿no? Entonces, sin hacer todos esos cuadritos, etcétera, que sería útil, ¿no? No digo que no, ¿sí? Y que se puede hacer, sí. Por eso, digamos, habría salido un texto como de 1000 páginas, más o menos, y no tengo no tengo cuerda para tanto. Entonces, sí, eh, yo digo que sí están presentes, ¿no?
Ustedes me pueden decir, no, es que no lo vemos tan claro. Bueno, entonces habría que especificarlo de alguna otra manera, ¿no? Pero sí, ahí están, está el campo político, el campo delictivo, está los componentes del campo político a nivel local, a nivel federal, los organismos o las instituciones del Poder Ejecutivo puestas en práctica in situ, ¿no? Para llevar a cabo los lineamientos de la política de seguridad del gobierno federal y las resistencias o la cooperación de los gobiernos locales y los cortocircuitos entre el poder estatal, los poderes eh, políticos en el nivel municipal, las organizaciones delictivas, etcétera, son entramados difíciles de capturar, digamos, porque la información tampoco disponible no da para tanto, ¿no? Hay un llamado ahí breve de que pues podría ser muy útil que las autoridades compartieran la información que tienen, ¿no? Con la academia, porque podríamos hacer cosas, creo que mucho más eh, interesantes para el mejor conocimiento de cómo se dan esas implicaciones. Pero tenemos contextos en lo que no se quiere es justamente dar información, ¿no? Sin ocultarla al máximo. Y desaparecer aquellos organismos que, mal que bien, pues uno podría tener acceso a cierto tipo de información que no era la más deseable, ¿no? De hecho, uno de los libros de mi autoría, Drogas sin Fronteras, yo me fui a los archivos en Estados Unidos porque en ese momento en el AGN y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues simple y sencillamente a lo que tenía acceso no me era muy útil, ¿no? Y en Estados Unidos pues tenían la contraparte mexicana y la parte estadounidense. Es una cosa maravillosa. Entonces mi recomendación para todos aquellos que hagan trabajo de archivo es que si alguna vez tienen oportunidad de ir a los archivos nacionales en Estados Unidos para su investigación, lo hagan. O sea, la cantidad de información no se la van a acabar nunca. ¿Sí? Entonces, la limitación que tenemos es esa, ¿no? Y no se pueden hacer cosas como sí se hacen en otras disciplinas, ¿no? Es difícil andar haciendo encuestas entre miembros de organizaciones delictivas, ¿no? Ahí los quiero ver, ¿no? Por eso al gran público lo que más le llama la atención es cuando sale una entrevista de algún periodista o alguna periodista con algún personaje de estos que deciden a quién se la da, ¿no? O sea, no es que se la dan al periodista de a pie desconocido de, de un lugar X del país, ¿no? Saben perfectamente quién tiene más público y a quién escogen, ¿no? Es el caso de las famosas entrevistas, que no fueron entrevistas, y así nunca la caracterizó de esa manera Julio Scherer, el encuentro. Él le llamaba encuentro. Revisen el texto de Scherer y van a ver que nunca dice entrevista. Y su hija tampoco dice entrevista, dice encuentro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Zambada decidió con quién, cómo, cuándo, a qué hora y dónde y qué era lo que le iba a decir a esa persona. Y le escogió por la posición dentro del campo periodístico, para utilizar de nuevo a Bourdieu. O sea, no es lo mismo, no era lo mismo en ese momento Julio Scherer que el periodista de a pie
de Tumbiscatío, por ejemplo, ¿no? Pues no. O sea, el impacto es muy distinto. La posición jerárquica en el campo de ese agente social, Julio Scherer, pues era una posición predominante, ¿no? Y, como diría Bourdieu, la homología de posiciones, ¿no? Una posición predominante en el campo delictivo, que era el caso de Zambada, y una posición predominante en el campo periodístico, que era Scherer, ¿no? Homología de posiciones. eh, yo decido justamente porque está en una posición similar a la mía, pero en otro campo, y lo que yo diga, el mensaje que yo quiero emitir, pues va a tener una repercusión eh, mucho más clara y mucho más fuerte, y el mensaje va a llegar a donde yo quiero que llegue, ¿no? Eh, Entonces, no, sí, no sé si respondí sí, o me claro fui que por sí. las ramas. No, 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 súper interesante. Yo creo que nos da para muchísimo tiempo este seminario, esta sesión. Lamentablemente, pues nos vamos a tener que parar a las 4, ya nos queda media hora. Yo creo que podremos aprovecharla muy bien con otra sesión de preguntas. No sé si por allí haya alguna. No veo. Que yo me lanzo con una de las que quedaron aquí en el tintero. En mi caso, esta metodología que usted utiliza, que habla de no recuerdo exactamente el término, pero es una génesis social, sociohistórica, ¿no? Es decir, utilizar grandes periodos de tiempo para, dándole seguimiento a un fenómeno para tratar de entender, pues justamente ese fenómeno, es algo que, pues, a lo largo de su obra, pues, utiliza como estrategia de investigación. Nos acaba de decir que es bien complicado pues el trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo porque implica un trabajo de archivos. Los archivos nacionales pues realmente son a veces muy pobres o están fragmentados o en algunos casos los desaparecieron y ya nos habló pues, del archivo nacional en Estados Unidos. Eh, Más allá de este archivo, ¿habría algunas fuentes privilegiadas que usted estaría pensando? Porque yo, bueno, estoy pensando en el siglo de las drogas, otro libro que es su autoría, en donde básicamente es información periodística, pero hay que decirlo, a veces como que en el área, no siempre, ¿verdad? Pero en el área como que no se ve muy bien ese tipo de información. Yo trabajo la policía en la Ciudad de México y, por ejemplo, archivos de lo que era antes la antigua policía secreta, pues cuando se fue Durazo, destruyeron todo. O sea, dejó a Vaca Sagún y una de sus misiones fue destruir todo, quemar todo lo que había. Entonces, me gustaría que nos comentara su opinión, ¿no? Sobre pues estas alternativas que tiene, sobre todo porque pues, no todos los chicos acá tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos a darse una vuelta, pues lo que mejor sería, ¿no? Ir a los archivos nacionales de Estados Unidos o algunas eh, universidades importantes, ¿no? Sería esa pregunta básicamente, como, ¿qué fuentes recomendaría acá que están accesibles, ¿no? Seguramente, bueno, está algunas ya conocidas, pero bueno, no adelanto mi respuesta con mi respuesta la suya. Esa sería una pregunta. Entonces, si hay algo más por acá, alguna otra intervención que quisieran señalar por acá, Alejandro, ¿no? No, gracias. Vengo más de oyente. La verdad que muchas gracias por la invitación. Además, como pedí la entrada muy tardía, pues no tengo el material, no lo leí, entonces estoy escuchando. Agradezco mucho el panorama y bueno, en realidad yo estoy empezando muy poquito a trabajar estos temas, entonces mejor prefiero escuchar. Pero muchísimas gracias por la invitación y gracias Luis por la súper interesante exposición. Gracias, Sí, Andrew.
Sobre las fuentes, Alejandro. Eh, Depende de los temas que se estén investigando. Yo digo que en los temas que investigamos nosotros, seguridad, inseguridad, delincuencia, etcétera, no hay fuentes descartables. Hay que echar mano de lo que hay, ¿sí? Es tan difícil, justamente. eh, no sé si ustedes han tenido oportunidad o les han ofrecido que pueden entrevistar a algún personaje relevante de, de las organizaciones delictivas, ¿no? Eh, No, no ha habido oportunidad por ese lado. Pero sí, hay colegas que sé que lo hacen, ¿no? sí, pero ¿qué tan relevantes, digamos? No, pues no se puede juzgar como relevante, ¿no? Es útil, me parece. Estaba pensando en una profesora en la Universidad de Guadalajara, se me fue ahorita su nombre, que trabaja sobre justamente la policía, que se dedicó a entrevistar a policías de investigación acusados de secuestro y que los entrevistó bueno, derivó un montón de información que a mí me pareció interesante. Sí. Eh, Imagínense, ¿a quién le daría entrevista Iván Guzmán? Claro. Sí, sí, bueno, ahí sobre ese punto, yo creo que también como hay niveles del lenguaje, hay niveles para acceder al terreno y también hay perspectivas. Obviamente, yo trabajo el terreno de los estudios institucionales y organizacionales, y a mí más que los individuos, me interesan las organizaciones y las configuraciones. Una manera de ver pues las organizaciones es que, bueno, hay que entenderlas como pues, un conglomerado complejo y hay que ver desde abajo, también se puede ver, ¿no? Esta división del trabajo, que nos, hay dos o tres veces creo que se menciona esa palabra en su texto, pero que sí es una categoría importante y relevante, porque no es lo mismo ser productor que ser distribuidor o ser comercializador, y bueno, ya el que coloca la mercancía hasta pues el consumidor final. Y dentro de esa cadena de producción que podemos ver, pues existen distintos actores. Usted habla, por ejemplo, de los informantes, ¿no? De las personas que están ahí en el terreno, pendientes también de estas divisiones un poco borrosas, difusas muchas veces entre lo que usted señala que es el campo político y el campo pues del crimen organizado, en el cual pues existen actores que realmente uno no está acordando del siglo de las drogas. O sea, ahí, o sea, lo que me acuerdo de ese texto es que realmente mucho el fenómeno que vemos ahora, pues nació, como también se señaló en esta introducción, pues con un cierto control, ¿no? Del PRI y esta subordinación estructural y que poco a poco se fue perdiendo y en algunos momentos ya no se sabe quién es quién. Entonces, hablando de configuraciones, y de organizaciones y de estructuras que están tanto en el ámbito local como en el ámbito estatal, como en el ámbito federal y transnacional, pues yo creo que ahora sí que las ciencias sociales nos permiten tener distintos instrumentos y la verdad, tener acceso a una fuente de esas, pues se lo dejo a Julio Scherer, se lo dejo a personas como usted, que están muy bien conectadas, pero para mí, en dado caso, no es lo único que puede ayudarnos para comprender este fenómeno. Sí. Respecto a la información periodística, ahí, ¿por qué me concentré en ese momento justamente en la información periodística? Porque yo suponía que iba a haber mucha bibliografía al respecto y me encontré con un vacío impresionante, ¿sí? Entonces dije, bueno, una manera más inmediata, más asequible para entrar a esto de una manera panorámica eh, eh, son los periódicos, ¿no? Yo escogí algunos, o sea, no, y las facilidades de la Hemeroteca Nacional, ¿no? Entonces,
la mayor parte de la información, si no, sí, la mayor parte, porque también hubo del archivo de la Secretaría de Salud, es justamente de ahí. Y ahí la cuestión es, ¿cuáles son las herramientas que uno tiene como en las ciencias sociales para ver qué, para quitar la paja, digamos, ¿sí? Y dejarlo sustantivo, o por lo menos hacer el esfuerzo de dejarlo sustantivo y dar esa visión con ese tipo de fuentes, conociendo las limitaciones de ese tipo de fuentes, ¿no? Y esas fuentes para mí fueron muy útiles porque me permitieron tener, abuelo de pájaro, un panorama mucho más general y que me llevaron justamente a los archivos nacionales, ¿sí? Por lo que se decía en esas notas, las referencias, las fuentes que se citaban en esas mismas notas, etcétera. Dije, bueno, ah, ir a la GN fue una decepción. O sea, en ese entonces había a cargo del archivo de la Dirección Federal de Seguridad un personaje que era de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, que le daba acceso nada más a los muy conocidos o muy recomendados, ¿no? Y quienes pudieron tener acceso a los archivos de la DFS posteriormente fue por influencia de alto nivel, ¿sí? Entonces, como yo no tenía ninguna de esas cosas y no era amigo del tipo este, ni conocido, ni nada, dije, no, pues aquí me topé con pared, ¿no? Y para aquellos que el CONACYT ya está dando, o por lo menos anunciando, que puede financiar proyectos personales, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad eh, para aquellos que se interesen en esto. Eh, Hay documentos, por ejemplo, los documentos que yo quería ver de la DFS, que no pude. Yo pedí la desclasificación, los archivos nacionales de los documentos de la DFS del coronel Carlos Serrano. Ahí estaban, pero nadie había pedido la desclasificación. Ya podían haber sido desclasificados, pero nadie había pedido su desclasificación. Entonces yo pedí su desclasificación, como pedí de otras, y lo menciono justamente en el libro, ¿sí? Entonces, con eso pude ver información ya mucho más de primera mano, pues, de gobierno a gobierno, de cómo estaba operando la Dirección Federal de Seguridad y la idea que se tenía en Estados Unidos de lo que representaba el fundador de la DFS, que no estaba a la cabeza de la DFS, sino un agente de él, ¿no? Que era el coronel Carlos Serrano. ¿Eh? Entonces, los estadounidenses le llamaban, en otras palabras, el que pasaba la charola, ¿no? Y tenía atribución a la DFS, se la dieron desde entonces para intervenir en asuntos de drogas, ¿no? Por eso yo le llamo la mediación estructural a partir del momento de su creación, ¿no? La mediación estructural entre el poder político y el poder delictivo, ¿no? Con el poder de vida y muerte, nada más y nada menos, ¿no? En fin, pero digo, un tipo de información, despojándolo, digamos, al máximo de toda la paja, puede ser muy útil y puede llevar a otro tipo de, de intereses y de fuentes, digamos, que pueden estar o no disponibles, ¿no? Por ejemplo, en peticiones de información en México yo me he topado con pared, pero varias veces hasta que desistí dije, no vale la pena insistir por ahí, porque o siempre decían que no tenían la información, o que competía a otra instancia, iba a la otra instancia y era el peloteo clásico, ¿no? Que no tiene nada que ver con los archivos nacionales. Uno llega directamente
tiene un asesor personal, le dice, aquí está esto que ya está desclasificado y esto que, no, que ya se puede desclasificar, pero usted tiene que hacer una petición. ¿Sí? Y uno mismo hace las fotocopias. Maravilloso. O sea, no tiene que pasar por ninguna burocracia que le diga, no, no puedes utilizar la camarita esta, no sé qué, no sé cuánto, etc. Es todo muy rápido, muy bien organizado y la cantidad de información es impresionante, impresionante, ¿no? Entonces, uno ya quisiera que por lo menos aquí en el Congreso hubiera algo similar al Congressional Research Service de Estados Unidos, que son documentos muy buenos. Y esos están disponibles en Internet, además. ¿Sí? Entonces, eh, aquí pues son amigos de los amigos que los nombran asesores y que no hacen absolutamente nada, o si lo hacen es secreto, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Entonces, es muy difícil tener acceso a información, digamos, mucho más consistente. Y lo que vemos son filtraciones de ciertos funcionarios a ciertos periodistas, porque tampoco son todos, serán unos 5 o 6 en el país, ¿no? Y que pueden cambiar. En algún momento, platicando con gente en su momento de PGR, me decían a quiénes le pasaban información, ¿no? Pues sí. Y yo me acuerdo que le comenté, pues, no hay más que ver sus columnas para ver de dónde viene eso, de dónde viene la información. ¿Sí? ¿Sí? Y les digo, nunca van a escoger a un periodista desconocido, ¿no? Siempre los escogen justamente por su relevancia en el campo. ¿Sí? Entonces, sí se puede a través de notas periodísticas, aunque digan fuentes confiables me dijeron, pues son indicios. Bueno, no es información comprobable, pero son indicios que pueden llevar a otro tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, yo para este tema, lo digo ahí en el libro, yo no veo fuentes descartables a priori. ¿Sí? Hay que tratar de armar el rompecabezas con lo que hay y utilizar al máximo las herramientas que uno tiene en las ciencias sociales para, para quitar la paja, ¿no? Y también una desventaja, digamos, que tenemos frente a los periodistas que publican libros es que nosotros estamos, eh, la vigilancia, digamos, a la que estamos sometidos eh, es mucho más estricta que a la que están sometidos los periodistas, ¿no? Una afirmación supuestamente con información dura, pues tiene que tener sus fuentes, ¿no? A un periodista muchas veces le basta decir una fuente confiable me dijo, ¿no? O una fuente de alto nivel del gobierno federal me dijo. Ah, pues qué bueno que te lo digo a ti, ¿no? Pero pues no hay ningún documento que yo pueda consultar, ¿no? Para ver si efectivamente eso existió o no, o fue una ocurrencia de tanto del periodista, porque hay también periodistas que tienen mucha inclinación literaria, ¿no? Y se inventan cosas, ¿no? Es propio del campo, ¿no? Y uno tiene que estar consciente de que pues, son campos distintos con reglas distintas, ¿no? Pero tampoco puede utilizar uno de esas fuentes de manera crítica, ¿no? Y yo, porque lo dijo fulanito, pues lo habrá dicho fulanito, pero yo no puedo como académico repetir lo que dijo fulanito porque lo dijo fulanito que le dijo una fuente de alto nivel y confiable para él. Pues sabrá quién será, ¿no? O si se le inventó, ¿no? Muy bien. Ah, y otra cosa, de Sí, los
de los grandes, digamos, de las grandes fases que yo he visto, yo caracterizo la del predominio de la hegemonía del PRI como la de la seguridad autoritaria, ¿no? Y luego ya con la alternancia, como la inseguridad en la transición democrática. Y a partir del sexenio anterior, como de la inseguridad autoritaria. Que obviamente cualquiera puede tener Seguimos ahí. otras caracterizaciones, ¿no? Para mí, con base en lo que yo he estudiado, tendría esas tres grandes etapas, ¿no? Hay una intervención aquí que no se había visto, que está en el chat. Y si le gusta, con esa terminamos la participación del día de hoy, que sería de Ivonne, que le pregunta, ¿qué estrategia sugiere para promover un lenguaje más riguroso en medios de comunicación y políticas públicas sin caer en tecnicismos inaccesibles? Como sociedad, ¿cómo podemos descolonizar estos términos impuestos históricamente, como el error de clasificar la cocaína como narcótico? Yendo a las fuentes confiables, ¿no? Yendo a las fuentes confiables. Y el primer, bueno, la introducción y el primer capítulo del libro, ahí hay una serie digamos, de principios eh, y de aplicación de esos principios epistemológicos para ir eh, mm, desmontando, digamos, este tipo y desmitificando este tipo de lenguaje, ¿no? Y todo, como ustedes bien saben, cuando han leído los clásicos, no hay ningún teórico eh, de de todos los teóricos que no haya empezado por el lenguaje, ¿no? Y por una crítica epistemológica del lenguaje. Es básico. O sea, si uno no sabe qué hacer con las palabras, pues mucho menos va a saber hacer cómo articular un discurso, ¿no? Y normalmente se olvida eso, ¿no? Eh, Todas esas rupturas que han hecho los teóricos más reconocidos en las ciencias sociales empiezan por el lenguaje, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esa. Eh, ¿Cuál es el lenguaje predominante, ¿no? O el discurso predominante, para ponerlo ya más amplio, en el tema que están abordando? ¿Y cuáles son las categorías centrales de ese tipo de discurso? ¿Y cuál es su origen, ¿no? O sea, la sociogénesis y la psicogénesis, como diría Elías, ¿no? Digamos, no hay una receta, pero creo que los principios están en los teóricos, digamos, los principios epistemológicos ahí están, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ser con lo que uno se desayuna, come y cena cuando está haciendo un trabajo de investigación, ¿no? O sea, esa autorreflexión permanente, esa vigilancia epistemológica, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, a ver, esta palabra, eh, ¿de dónde me vino? O este concepto, ¿no? ¿Es realmente un concepto o es una etiqueta mediática, ¿no? Es que todo el mundo la usa. Pues sí, pero volviendo a Bourdieu, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Hay una construcción social previa, justamente, que se logra imponer y después se repite de manera automática, ¿no?
y no necesariamente de manera consciente, ¿no? Ni sabiendo de qué se está hablando, ¿no? Por eso hablo de la polisemia también, ¿no? Se pueden hacer ejercicios con los estudiantes de que hagan un pequeño cuestionario y una pequeña población, etcétera, y le pregunten a ver qué entiendes por cártel, ¿no? O alguna otra cosa, ¿no? Y van a ver la polisemia, ¿no? Entonces cada quien va a estar entendiendo lo que se le pegue la gana, ¿no? En fin. Muy bien, pues no sé si haya por ahí alguna otra pregunta o algo que quedó en el tintero. De todas maneras, se nos acabó el tiempo, lo consumimos rápidamente, pero me parece productivamente. Le agradecemos muchísimo su participación en este seminario. Le haremos llegar vía correo electrónico una constancia, supongo que sigue siendo útil. Yo acabo de hacer la solicitud Sí, de CONACYT. para los informes académicos, sí. Sí, entonces es terriblemente demandante porque uno trabaja mucho, pero tiene que demostrar además, documentar que ha Sí, trabajado. exacto. Entonces, pues sí, con mucho gusto se lo haremos llegar. Muchas gracias a los asistentes el día de hoy y pues sin más estaremos por ahí atentos a al programa que viene más adelante. El próximo invitado será Javier Maza, un profesor de la División de Administración Pública del CIDE y con eso concluimos pues la sesión de invitados este trimestre. Ya próximamente pues les haré llegar el programa de actividades del trimestre siguiente. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Luis Astorga, y realmente fue un gusto y súper interesante y súper estimulante por la serie de ideas. Hay muchas cosas que a lo mejor aquí no se comentan, pero las notas y las pistas que salen aquí me parece que serán muy relevantes para los asistentes de este seminario y personalmente para mí. Lo quiero aclarar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos y a Ivonne. Sí, gracias. Parar la grabación. Y ya no veo dónde parar la grabación.